Cambiamos de tema. Chile es el tercer país más afectado del mundo en empleo, según el último informe de la Cámara de Comercio de Santiago. La pérdida de empleo se llegó al 20,9%, siendo superada solo por Perú y Costa Rica. Para conversar sobre esto, nos encontramos con George Lever, economista y gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago. George, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. Partir primero entendiendo este estudio que hizo la Cámara de Comercio de Santiago y que comparó cómo ha afectado la pandemia en términos de empleo a distintas economías y donde Chile lidera, está en el podium, lamentablemente, en la pérdida de empleo. ¿Cuál fue el diagnóstico que sacaron a raíz de este estudio? Bueno, el primer diagnóstico es que a nivel global la problemática del empleo ha sido el factor, tal vez uno de los factores más fuertes en términos de impacto que hemos sufrido a raíz de la pandemia que afecta a toda la economía. El impacto es tal vez sincronizadamente a nivel de todas las regiones el escenario más complejo en materia de mercado laboral que recordamos en la historia, digamos. Y en el caso particular de Latinoamérica se observa claramente un patrón en términos de una mayor vulnerabilidad a los mercados laborales que en el hemisferio norte, por ejemplo. Hay 6 países latinoamericanos dentro de los 10 más afectados, y como tú mencionabas, Chile está en el tercer lugar, lo que habla de que hay un eje de daño, que finalmente es un daño social, que es tremendamente importante y que hay que priorizar desde el punto de vista de todos los esfuerzos que se estén desplegando para minimizar el daño y para potenciar luego la reactivación que está comenzando a ocurrir a partir del desconfinamiento. ¿A qué se debe que Chile, claro, ha perdido cerca de 2 millones de empleos desde que comenzó la pandemia? Tiene cifras de cesantía que bordea el 13,1%, que algunos economistas han señalado que a futuro podría aumentar, personas que han salido de la fuerza laboral también. Si lo comparamos con otros países de la región que no tienen esta cifra, tomando incluso las mismas medidas o incluso más, o sea, Argentina decretó cuarentenas muy tempranamente, antes que nuestro país. ¿Qué afectó que se perdiera tanto empleo en nuestro país a diferencia de otros vecinos? Bueno, la intensidad del impacto en nuestro país puede tener muchas causas. Probablemente el tipo de políticas de seguridad en términos de evitar la propagación han generado en algunas actividades específicamente una pérdida de actividad más violenta que en otras, ¿no es cierto? Nosotros, además, como economía ya veníamos en una situación particular. El último trimestre fue muy complejo en la economía chilena. Se perdió empleo durante esa época también. Hubo una especie de reconversión de una parte de ese empleo hacia el modelo de las plataformas, tipo transporte de personas, entre otras, turismo incluso, en modelos de economía de colaboración. Y lo que ha ocurrido ahora es que esa reconversión en gran medida no ha sido posible. Es decir, ya venía dañado nuestro mercado laboral. Nos sorprende la pandemia en marzo. Se sigue perdiendo empleo dado que muchas actividades se dan a actividad cero. Y esos trabajadores que pierden el empleo, en lugar de autocontratarse, por ejemplo, en modelos de plataforma, salen del mercado laboral. Y eso es lo que explica por qué salen del mercado laboral, básicamente porque las actividades donde tradicionalmente trabajan u otras no están funcionando. Entonces, eso explica en gran medida por qué el daño en el empleo es mucho más fuerte que lo que uno ve en la tasa de desempleo. Es decir, se pierden 2 millones de empleos, pero la tasa de desempleo aumenta solamente a 13%, como tú señalabas. Eso significa que mucha de esa gente, como decía, abandona el mercado laboral y por lo tanto deja de ser medido como parte de la fuerza laboral y no abulta las cifras de desempleo. Eso es un poco el fenómeno que nos ha ocurrido. Caso particular de Chile, yo creo que lo más importante es eso, y además que
lo que ocurre en toda la región latinoamericana en general, que los mercados laborales no se muestran bien preparados desde el punto de vista de la modernización necesaria que han debido sufrir, por ejemplo, en el aspecto institucional, el tema regulatorio, todo lo que es flexibilidad. O sea, si avanzamos a un mundo, por ejemplo, de teletrabajo o de relaciones laborales transitorias, claro, nuestras economías en general no están preparadas para asimilar ese tipo de cambio tan rápidamente, y eso se traduce evidentemente en una mayor pérdida de empleo si tenemos empresas que se dan a crisis de liquidez aguda. ¿Y cómo se proyecta para los próximos meses? Hace pocos días la Universidad Católica también informó sobre un estudio donde en el último mes, en agosto, se habían recuperado cerca de 300.000 empleos. ¿De qué calidad de empleos además estamos hablando y cómo se proyecta esta pandemia a nivel económico y a nivel de empleo en nuestro país? Sí, bueno, lo que está pasando en el resto del mundo, y eso también explica un poco la mayor intensidad del fenómeno en el periodo que estamos midiendo en Latinoamérica, es que el hemisferio norte básicamente va un poco adelantado, en términos de que comienza el confinamiento antes que nosotros, comienza el desconfinamiento también antes que nosotros, y por lo tanto ya empieza a disminuir el daño en el mercado laboral. Lo que nos debería ocurrir a nosotros un poco similar, es decir, los países que tienen cifras, son muy pocos todavía los países que tienen cifras oficiales hasta agosto, Estados Unidos y Canadá principalmente, y lo que se ve en esas economías es que en agosto tiende a recuperarse una parte del empleo perdido, muy tímidamente todavía, pero por lo menos muestra un signo, que también lo muestran estas cifras previas o alternativas, digamos, que han mostrado algunas encuestas y que mostrarían que en nuestro país se está recuperando la situación, se comienza a recuperar lentamente la situación en agosto. Van a pasar varias cosas interesantes. Una de ellas es que está el fenómeno del impacto en la liquidez de los hogares del retiro de los fondos previsionales, que ya a partir de agosto empieza a tener efectos sobre la actividad económica, y eso podría haber afectado evidentemente en alguna magnitud el empleo. En octubre viene un periodo complejo desde otro frente, que es básicamente el frente político, ¿no es cierto? Y por lo tanto eso también le agrega incertidumbre a esta temática. Pero en general deberíamos pensar que entre mayo y julio probablemente se produjeron los impactos más fuertes en nuestro mercado laboral. Sí es importante que el proceso de reactivación de muchos sectores económicos y actividades específicas vaya acompañado de no solamente el apoyo de los ministerios que tienen que ver con actividad económica directamente o con fomento productivo o del área macroeconómica, sino que también tiene que ir con el apoyo de el resto de las reparticiones que hoy día, por ejemplo, están encargadas de supervigilar ese proceso de retorno, porque en general algo que hemos visto muy preocupante es que las fiscalizaciones al comercio, por lo menos, han sido demasiado agresivas desde el punto de vista del objetivo de generar cierres de empresas en un periodo en el que lo que tenemos que hacer es abrir empresas cumpliendo todos los protocolos, por supuesto. De hecho, hay un formulario único de fiscalización que fue desarrollado hace algunas semanas y que en la práctica, digamos, no está funcionando como quisiéramos. Eso evidentemente que afecta a este proceso de recuperación de la actividad y de recuperación de los puestos de trabajo. George, sí, también analizando otras cifras de este estudio, hay 9 economías que mostraron un alza, a diferencia de lo que pasa también en América Latina. Destacan Austria y también China, que paradójicamente es donde comienza esta pandemia y que incluso pudo revertir la situación y las pérdidas de empleos que se generaron en los primeros meses del COVID-19 en ese país. Sí, bueno, el caso de China es bastante particular. Ellos evidentemente vienen con una ventaja de tiempo bastante superior a la de Europa o Norteamérica, por ejemplo. O sea, es como tú bien dices, el origen del problema, y por lo tanto ellos ya están en una etapa de reactivación o de desconfinamiento mucho más agresiva, si bien también ha tenido alguna volatilidad o algunos rebotes de distinta magnitud. Frente a situaciones como esta, la verdad es que una de las ventajas que tiene China es que por su mismo sistema político se le hace mucho más fácil implementar
medidas, ya sean restrictivas o de reactivación. Y eso le permite, claro, en circunstancias como esta, le da la ventaja en la contingencia o en la coyuntura de poder conducir mucho mejor desde el punto de vista estratégico, por lo menos tiene más herramientas o más instrumentos para alinear rápidamente las acciones con los objetivos. Eso no es necesariamente ni bueno ni malo, pero en la práctica se traduce en que tiene mucho más control el gobierno, por ejemplo, del ritmo que lleva el proceso. Y eso, bueno, hasta acá les ha dado buenos resultados a partir del segundo trimestre. El primer trimestre fue bastante malo, tanto en actividad como en empleo, pero el segundo trimestre recuperan su ritmo de actividad básicamente y logran generar una recontratación, bueno, masiva. Estamos hablando de más de 10 millones de personas que vuelven a ser contratadas, digo, que vuelven a integrarse al mundo del empleo. Yo creo que eso y lo otro también que uno puede ver es que hay una correlación fuerte entre la severidad de las medidas de confinamiento o de control de la propagación del contagio y los niveles de actividad económica y, por supuesto, el empleo. Es decir, nuestro país optó por la vía de privilegiar, por supuesto, la crisis sanitaria desde el punto de vista de la propagación, de evitar la propagación, y eso, claro, tiene como contrapartida un costo en actividad y en empleo más alto. Hay países que han sido menos agresivos y que hay que juzgar desde otra perspectiva el impacto sanitario que han tenido, pero por lo menos desde el punto de vista del impacto económico han jugado una carta de tratar de minimizar el impacto que esas políticas tengan sobre la contratación de mano de obra o la mantención del empleo. Nuevamente, eso no necesariamente es bueno o malo, digamos, son distintas estrategias que siguen los países en el mundo. Sí, lo quiero sacar un poquito del estudio. Lleva un poquito más de un mes de desconfinamiento en algunas comunas donde se ha abierto también la actividad económica en esos lugares. ¿Cuál ha sido la evaluación que han hecho como la Cámara de Comercio de Santiago, entendiendo que han tenido que sobreponer las medidas sanitarias, pero también con esta apertura económica? Sí, bueno, coincide en el tiempo con el fenómeno del el retiro de los fondos previsionales y con la entrega de los bonos a la clase media. Por lo tanto, justo ocurre, digamos, esta fase, como este inicio del desconfinamiento de algunas comunas, o el paso a la fase 2 y luego a fase 3, coincide con un factor probablemente mucho más fuerte sobre la reactivación de un sector como el comercio, que es esta abundante liquidez que llega a los hogares de pronto, ¿verdad? Y cuesta separar los efectos, ¿no es cierto? Pero lo que hemos visto es que había un aumento de actividad muy fuerte comparado con los meses anteriores, ¿no es cierto? En general, en el caso del sector comercio. Siguen habiendo subsectores que todavía están tremendamente afectados, ni hablar del caso del sector turismo, por ejemplo, o algunas categorías de, por ejemplo, no sé, el sector automotriz todavía sigue tremendamente afectado. Pero se ve una recuperación en general de la actividad en todo lo que tiene que ver con consumo, por ejemplo, de bienes durables, equipamiento. Ya se había visto algo de eso con mucha menos intensidad cuando fue necesario equipar los hogares para estudiar o para trabajar, o para tener una intensidad de vida en familia mucho más fuerte de lo que era antes, y por lo tanto equipar los espacios del hogar de manera consistente con eso, con muchas más horas que pasan todos los miembros del hogar en casa. Pero durante agosto coincide, digamos, con el inicio del retorno de la apertura de algunos, de algunos comercios, coincide con este aumento de la demanda fuerte, digamos, que proviene del retiro de los fondos, y esperamos que los indicadores de ese mes hayan sido bastante mejores que lo que teníamos hasta julio. Está muy afectado por ese factor. Bien, George Lever, economista y gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, muchas gracias por conversar con la Mañana Informativa. Que tenga buenos días. Muchas gracias, buenos días.